Buenas noches, señores. Seguimos con, este va a ser el video número 28 de la serie Siglo XX Corto. Son las 22:09, las 10 de la noche con 9 minutos, del lunes 7 de agosto de 2023 en la ciudad de Madrid. Bueno, en el video anterior hablamos de la descolonización del África francesa. Ahora vamos a hablar de la descolonización del África británica. El África británica, desde 1946, se había abierto en ella una tímida reforma política, con la aprobación de nuevas constituciones en las distintas colonias, por las que se creaba un consejo legislativo con algunos miembros electos, aunque subordinado por completo a la autoridad del gobernador británico. En los 50 se fueron ampliando sus poderes, el poder del Consejo Legislativo de las colonias, hacia una autonomía plena. La reforma política varió de una colonia a otra y se acompañó con la planificación de inversiones en infraestructura, salud y educación, lo que se llamó Colonial Development and Welfare Act, documento que data del año 45. Estas inversiones en infraestructura, salud y educación estaban sufragadas con los ingresos generados por el propio desarrollo económico de las colonias. Además, la Ley de Nacionalidad Británica, aprobada en 1948, reconoció a los habitantes de la Commonwealth y las colonias como súbditos británicos, lo que les abrió la posibilidad de entrada en la metrópoli como trabajadores legales hasta 1962. A diferencia del proyecto inicial francés de la Unión Francesa, que era un plan para una mayor integración entre las metrópolis y las colonias, el modelo británico era la Commonwealth, que se entendía como una alianza de estados autónomos soberanos y abría la posibilidad de que en un futuro las colonias pudieran ir incorporándose a ella, a la Commonwealth, conforme alcanzasen suficiente grado de desarrollo y autonomía. Una cosa parecida a la Unión Europea. Cuando los países europeos del Este empezaron a tener mayor grado de desarrollo, pues se fueron uniendo a la Unión Europea. De hecho, la idea inicial era agrupar las colonias en federaciones regionales, siguiendo los modelos de Canadá, Australia y Sudáfrica. Se convocó una conferencia constitucional para elaborar la constitución del futuro nuevo país en cada colonia. Si esta era refrendada en las urnas, se producía la independencia inmediata. Es decir, estábamos frente a una descolonización negociada. Un proceso de construcción de estados-nación que ayudaría a contener la amenaza comunista. Así fue aceptado por la opinión pública metropolitana y también por las élites nacionalistas de esos países africanos, incluidos los líderes más radicales, todos ellos producto de la educación británica. Esta estrategia gradual no se convirtió en un verdadero programa de abandono de las colonias africanas hasta después de 1957. En los años 50, los gobiernos conservadores británicos aún optaron por intervenciones armadas
para retener su influencia sobre países como Irán, la Guayana Británica, Egipto, Malasia, Kenia y Chipre. Solo tras la crisis de Suez hubo un cambio de estrategia y se aceptó la liquidación del imperio colonial. A partir de ese momento, el África británica se descolonizó por vía política con cierta rapidez. Se estrenó Ghana, antes llamada Costa de Oro, en un proceso con varios hitos. Nueva Constitución, 1946. Más transferencia de poder, 1951. Hasta plena autonomía, 1954. Todo esto, que fue bastante rápido, 46, 51, 54 los años, todo esto fue muy rápido por la presión de los métodos de desobediencia civil y el boicot de la mayoría nacionalista en esa colonia, en Ghana. De todos modos, el proceso descolonizador de Ghana fue bastante pacífico y bastante exitoso. En 1957 se independiza totalmente Ghana, incluyendo el Togo británico, que pasa a formar parte, y esto, lo de Ghana, sirvió de modelo al resto de las colonias británicas. A partir de 1960 tuvo lugar la independencia de la mayor parte del África occidental: Sierra Leona, Gambia y Nigeria, y oriental: Somalia, Tanganica y Uganda, tras negociar con la metrópoli. El proceso fue lento allí donde había más rivalidades étnicas o división entre los movimientos nacionalistas, pero ese proceso fue lento debido a los problemas internos de las diferentes etnias y las diferentes ideologías que procesaban los africanos que vivían allí. En Nigeria, por ejemplo, hubo bastantes problemas porque había poblaciones islamizadas en el norte, otras que eran yorubas en el oeste, un mundo muy complejo en la capital que es Lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hizo que la independencia fuera lenta. No fue lenta por parte de Inglaterra, de Gran Bretaña, sino por los problemas internos entre las distintas etnias africanas y en las distintas ideologías dentro de Nigeria. Además, en 1967 comenzaba la terrible guerra de secesión de Biafra. En el África Oriental Británica, que era una zona más atrasada, el peso de los jefes tradicionales era muy importante. El primer país independiente de esta zona fue Somalia, que se convirtió en república en 1960. Las siguientes independencias fueron la Tangánica, que fue una antigua colonia alemana que estaba tutelada por los ingleses y que también se convirtió en república, y Uganda en 1961, que también se independizó. En el 64, la isla de Zanzíbar, que estaba habitada por árabes y africanos, y que había conseguido la independencia el año anterior, se unió a Tanganica, creando la República Federal de Tanzania. La independencia más problemática fue la de Kenia, donde los colonos europeos habían usurpado las tierras más fértiles del país. Entre 1952 y 1955, los Mau Mau, ya los mencioné en otro video,
que era una organización terrorista integrada por campesinos de la etnia Kikuyu, emprendió una campaña de asesinato de europeos que fue reprimida sin piedad por las autoridades coloniales. En 1954, en Kenia, se abrió un proceso institucional que posibilitó, tras una conferencia constitucional, las elecciones y la independencia en 1963. Por supuesto, esto es un brief sobre cada país, ¿no? Los interesados en cada país, en un país determinado, pues tendrán que leer o buscar bibliografía sobre ese país. Luego, el África Central Británica. Ese año se rompió la federación planteada en 1953 por Londres con la colonia de Rodesia del Sur, hoy en día Zimbabue, y los protectorados de Nyasalandia, hoy en día Malawi, y Rodesia del Norte, hoy en día Zambia. Todo esto tuvo la esperanza de hacer sostenibles sociedades multirraciales. En estas sociedades había europeos, había asiáticos, africanos y árabes posiblemente. En el 64 se independizó Malawi, que dijimos que antes era Nyasalandia. Algo parecido sucedió en Rodesia del Norte, hoy en día Zambia, como ya dije, donde el partido que defendía la independencia ganó las elecciones en el 62 y se constituyó un primer gobierno que en 1964 declaró la independencia de Zambia. En cambio, en Rodesia del Sur, hoy en día Zimbabue, los 20.000 colonos británicos consiguieron prohibir el Partido Nacionalista de la población negra y ganar las elecciones en 1962. El ultraderechista Frente Rodesiano aprobó nuevas medidas segregacionistas y la represión sangrienta de los nacionalistas africanos. En 1965, su líder, Ian Smith, como ven, un británico, proclamó la independencia y la salida de la Commonwealth con la oposición del gobierno británico. Bueno, salirse de la Commonwealth para un país subdesarrollado es una idea pésima. Caes inmediatamente en la miseria. Pero bueno, en el 65 ya dijimos que Ian Smith proclama la independencia y la salida de la Commonwealth, con la oposición, por supuesto, de los británicos. El régimen racista instaurado, apoyado por Sudáfrica, y estamos hablando de Rodesia del Sur, hoy en día Zimbabue, un país con una historia terrible, ese régimen racista que se instaura en lo que hoy en día es Zimbabue, fue apoyado por Sudáfrica, que era un país independiente y que todo el mundo sabe que tenía un régimen racista, ¿no? El apartheid sudafricano fue conocido mundialmente y ampliamente. Entonces, este régimen solo pudo resistir 15 años ante las presiones internacionales y las guerrillas de movimientos de liberación negros. En 1979 nacía Zimbabue, presidida durante décadas por el muy famoso Robert Mugabe, que tampoco era un santo, ¿no? En el país vecino, la Unión Sudafricana, dominio británico desde 1909, se mantuvo el régimen segregacionista, es decir, el apartheid, con leyes de discriminación racial basadas en la política de desarrollo separado, o sea, desarrollo de los blancos por un lado y de los negros por el otro. Una minoría de 3,7 millones de blancos dominaba a la población negra, que eran unos 15 millones.
Se crearon falsos estados negros llamados homelands o bantustanes a modo de reservas superpobladas en zonas áridas donde se agrupó al 85% de la población, constituida por negros, por mestizos y por indios. Y se practicó la más dura represión contra los movimientos nacionalistas negros, sobre todo contra el Congreso Nacional Africano, movimiento que lideraba Nelson Mandela y que tenía un brazo terrorista. Tenía un grupo terrorista aliado, o sea, Mandela tenía en el terreno, digamos, político el Congreso Nacional Africano, pero esto tenía un brazo armado terrorista. Esta política condujo a la ruptura con Gran Bretaña desde 1961, con la salida de Sudáfrica de la Commonwealth. ¿Qué pasó después con Sudáfrica? Esto no entra en este video, más adelante. Tuvieron que pasar 3 décadas más para que el apartheid fuera abrogado en Sudáfrica. Pero el tema de Sudáfrica vendrá en videos posteriores, más ampliado. Entre tanto, en Namibia, la otra ex colonia alemana con la que se había quedado la Gran Bretaña, bajo el control de la Unión Sudafricana desde 1918, en este país, Namibia, las guerrillas nacionalistas lucharon desde mediados de los 60, hasta 1990 por la independencia. Y este es el video de la independencia de las colonias británicas en África. En el próximo video, la independencia de las colonias belga, española y portuguesa. Gracias.